Eso. Estoy aquí presente. Ok, perfecto. César Portillo. Ok, perfecto. Ok, chicos, a ver, vamos, hoy día quiero manejar dos temitas, ya que con eso espero poder concluir todo este repaso que era importante. Y les había dicho el tema de las tablas de amortización, ¿no? Creo que no lo vimos, ¿no? ¿O sí? Por favor, si me pueden recordar. No, aún no. No, Eso nos faltaba ok, ver. súper. Entonces, a ver, vamos a ir a través de un ejemplo bien sencillo, chicos, ¿ya? Y de ahí vamos a utilizar lo que es básicamente el Excel para ver este tipo de tema, ¿ya? Entonces, ¿qué es en realidad, chicos, una tabla de amortización? ¿Y por qué, digamos, eso es importante? Cuando se maneja, digamos, todo lo que viene a ser el concepto del valor del dinero en el tiempo, cuando vemos el tema de las anualidades principalmente, ¿no? Es de que una de las aplicaciones que se utiliza justamente para una anualidad, ¿no? Es el tema de lo que viene a ser una ¿qué se llama? Anualidad. Uy, es un tipo de aplicación a lo que viene a ser una anualidad, ¿no? Entonces recordemos que una anualidad, ¿cuál es la característica de una anualidad, chicos? ¿Qué pasa en una anualidad si veo, digamos, aquí los tiempos? ¿Sí? Que los pagos siempre son los mismos. Ok, es una primera característica. Perfecto, los pagos siempre van a ser iguales. ¿Cuál es otra característica que tendríamos que tomar en cuenta? ¿O cuál es otra variable o otro elemento que deberíamos tomar en cuenta? O sea, los pagos van a ser siempre los mismos, ¿no? La pregunta es, ¿cuándo ocurren los pagos? ¿Ustedes saben cuáles son los dos tipos de anualidades que hay, chicos? ¿Cuáles son los dos tipos de anualidades? Ok, vamos a revisar eso un poquito. Entonces, hay dos tipos de anualidades, una que es la anualidad ordinaria, los pagos o recibos, o sea, el ingreso o salida de recursos, ocurren al final de cada periodo, es lo que se llama la anualidad ordinaria. Y la anualidad pagadera, los pagos básicamente ocurren, ¿no? Perdón, la ordinaria al final de cada periodo y el otro, en el caso de la pagadera, al principio, o sea, al inicio de cada periodo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, una relación de lo que significan las anualidades, vemos básicamente eso. ¿Por qué esto es importante a tomar en cuenta? Por el momento en el cual va a ocurrir justamente el flujo, ¿no? Y eso tiene que ver con el valor del tiempo. O sea, si ocurre al inicio, entonces digamos, la capitalización de lo que significan los niveles de interés son diferentes a cuando ocurre, por ejemplo, en una anualidad ordinaria, porque el rate de interés recién lo vas a gestionar o lo vas a generar al final justamente del periodo. Entonces, hay dos formas de calcular, ¿no? Y eso es importante que ustedes lo tomen en cuenta desde el punto de vista de cuándo va a ocurrir, digamos, una anualidad. Entonces, al ser, digamos, una aplicación dentro de lo que viene a ser justamente la anualidad, la amortización, se asume básicamente que esto va a ocurrir prácticamente al final del periodo, ¿no? Entonces, eso es un supuesto. Pero es importante, chicos, que ustedes tomen en cuenta, ¿no? Cuándo básicamente va a ocurrir esto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes han debido aprender ese tipo de fórmulas sobre cómo se calcula básicamente el valor futuro o el valor presente, ¿no? De lo que viene a ser justamente una anualidad, ¿no? Y bueno, y eso es básicamente lo que permite, digamos, determinar el impacto que vamos a tener sobre el momento en el cual van a ocurrir, digamos, los diferentes flujos, ¿no? Entonces, esas son básicamente las características que tenemos en base a una anualidad, ¿no? Uno, que tenemos dos tipos de anualidades, una es la anualidad pagadera y la otra es la anualidad ordinaria, y la gran diferencia es de cuándo ocurren los flujos. Y dependiendo cuándo ocurren los flujos, es de que obviamente vamos a poder capitalizar el valor, digamos, de una forma específica. ¿Ok? Entonces, eso siempre hay que recordar.
Entonces, cuando nosotros vamos a manejar justamente un tipo de anualidad, lo que justamente queremos determinar es, en estos casos, es el valor de esa anualidad, ¿no? Y eso es lo que a nosotros prácticamente nos interesa, ¿no? Entonces, cuando yo estoy hablando, por ejemplo, de un préstamo bancario, ¿qué es lo que normalmente nosotros establecemos, ¿no? O sea, digamos, yo voy al banco, les digo, en este caso, quiero tener, por ejemplo, un monto de no sé, una amortización para $1,000, digamos, me voy a prestar mil bolivianos, 10% y a 3 pagos iguales. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa saber? O sea, ¿cuáles van a ser los pagos, cierto? O sea, digamos, si son a 3 años, digamos, voy a suponer que son 3 años acá, pero también me interesa saber cada año cuánto voy a pagar. Entonces, suponiendo, porque seguramente ustedes también han debido revisar en su curso de mate financiera, hay diversos tipos, digamos, de amortizaciones que se pueden hacer. Esta es la amortización simple. ¿Sí? ¿Alguien hacía una pregunta, chicos? Profe, ¿está compartiendo en pantalla? Oh, no, con eso no los veía. Sorry, guys. Perdón, chicos. Ahora sí bueno, vamos a hacer entonces una. Este es el ejemplo que yo les estaba hablando. A ver, ahora sí, chicos, ¿me pueden confirmar si lo pueden ver? Ahora sí, chicos. Sí, profe. Sí, ya, ok. Entonces, permítanme volver un poquito aquí atrás, donde yo les estaba mostrando estas definiciones, ¿no? O sea, los tipos de anualidades son dos tipos de anualidad, la ordinaria que ocurre al final y la pagadera que ocurre al principio. ¿Por qué esto es importante tomar en cuenta? Porque dependiendo justamente dónde va a ocurrir, digamos, el efecto, digamos, de la ocurrencia, ya sea de la salida o del ingreso, digamos, del flujo, es que vamos a poder capitalizar, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en la ordinaria, si el flujo está ocurriendo acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Estoy capitalizando, digamos, todo este periodo, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy capitalizando 3 años, por ejemplo, estoy capitalizando todo esto, ¿no? Estoy capitalizando esto, estoy capitalizando esto, estoy capitalizando esto. Pero fíjense, si yo estoy hablando digamos, de 3 periodos, pero los pagos empiezan acá, entonces, ¿qué estoy capitalizando? Estoy capitalizando esto y solamente esto. Ya no estoy capitalizando esta otra, digamos, parte porque ya los flujos, fíjense, 1, 2, 3 están ocurriendo, digamos, al inicio, digamos, del periodo. Entonces estoy perdiendo toda esta capitalización inicial. Pero eso depende mucho, obviamente, del esquema y de la forma en la cual básicamente se va a manejar este tipo, digamos, de elementos. Entonces aquí hay ciertas formulitas que seguramente ustedes tendrán que recordarse, ¿ya? Pero que en realidad no les voy a pedir yo, chicos, pero sí, digamos, es importante que ustedes un poco recuerden, por ejemplo, el tema del valor futuro de una anualidad, cómo se calcula básicamente el valor futuro, ¿no? Y de la misma forma, cómo se calcularía, por ejemplo, el valor presente de una anualidad, ¿no? Entonces, que es básicamente despejar esto, en realidad de una anualidad ordinaria en este caso, y lo mismo tendría que ocurrir para una anualidad, digamos, pagadera, ¿no? Entonces es importante que solo ustedes lo tomen en cuenta. Para nuestro caso, vamos a utilizar principalmente una anualidad ordinaria para el tema de la tabla de amortización que les voy a justamente mencionar. Entonces, suponiendo que nosotros lo que queremos es prácticamente nos estamos prestando recursos y nos estamos prestando, digamos, en 3 periodos, ¿no? Entonces, en este caso estoy, digamos, por ejemplo, hablando de 3 años, ya suponiendo. También, ¿qué me interesa? Me interesa saber cuáles van a ser mis pagos, los pagos que yo voy a hacer para cada periodo, ¿cierto? O para cada mes, no sé, en este caso estamos hablando de 3 pagos. Por lo general, ya, por lo general, ¿no? Dependiendo del tipo, digamos, de amortización, qué es lo que básicamente se maneja, digamos, un pago uniforme, ¿no? Yo tengo un pago que es básicamente el mismo para cada periodo. Ahora, este pago, ¿cierto? ¿Qué involucra? Involucra dos elementos. Un elemento que es el interés y el otro elemento es básicamente el capital. Estas son las dos variables, obviamente, que hay que tomar en cuenta. Adicionalmente a esto, hay que tomar en cuenta, obviamente, el tiempo. Es la tercera variable que hay que, digamos, considerar. Entonces, este pago que yo voy a, digamos, establecer, que es el pago fijo a través de una anualidad, ¿cierto?
tiene dos componentes. Un componente que es el interés y otro componente que es el capital. Este interés, ¿a qué estado financiero me afecta, chicos? ¿Me afecta al balance o me afecta al, a- al estado de resultados? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Cuáles resultados? Me afecta al estado de resultados, ¿cierto? ¿Y el capital dónde me afecta? Al balance. Me afecta al balance, correcto. Entonces aquí tengo el estado de resultados y aquí tengo, me afecta al balance. ¿Y aquí al lado del balance? ¿Al activo o al pasivo? Al pasivo, ¿no? Es una deuda. Eso es importante que lo tomemos en cuenta desde la perspectiva de, digamos, de la empresa que estaría, digamos, asumiendo, digamos, este tipo, digamos, de crédito, ¿no? Porque tú tienes al momento que tú adquieres una deuda, ¿qué estás haciendo? Estás incrementando lo que significa tu pasivo. Pero esa deuda implica intereses, ¿cierto? Pero esos intereses no reducen tu deuda. Eso es importante tomar en cuenta. Por eso es que se separa en esos dos componentes. ¿Ok? Entonces, el primer paso, chicos, lo que tenemos que hacer es, obviamente, determinar lo que significa el valor de este pago. Nuevamente, les estoy aclarando de que bajo esta metodología o este ejercicio, que es el que normalmente ocurre para préstamos, digamos, hipotecarios o préstamos, digamos, comerciales, ¿no? Se calcula un monto, una cuota fija básicamente de pago, ya sea mensual, anual, dependiendo básicamente de lo que se ha podido, digamos, establecer. ¿Ok? Aquí hemos determinado que son 3 pagos iguales al final de cada periodo. Ese periodo puede ser meses o años, dependiendo básicamente de lo que uno quiera básicamente establecer. Entonces, lo que nosotros podemos hacer básicamente es aplicar, digamos, el, digamos, la fórmula, digamos, de cálculo, ¿no? Recordemos un poquito cómo funciona esto, ¿no? En base a lo que significa una anualidad. Entonces voy a llevar justamente al valor presente los flujos, los valores, digamos, de lo que significan mis pagos. Pero en este caso lo que yo necesito saber es cuál va a ser ese pago. ¿Cierto? Eso es básicamente lo que yo quiero determinar. Entonces veamos un poquito a determinar esto matemáticamente. En base a la fórmula que nosotros tenemos de lo que significa, digamos, fíjense, aquí tengo los flujos, ¿no? El flujo es R, ¿no? Es el flujo, digamos, constante que tengo para cada periodo, ¿no? 1, 2, 3 periodos. Entonces, tomando en cuenta que estos pagos van a ocurrir al finalizar cada periodo, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es lo que hemos aprendido, ¿cierto? Estoy tomando en cuenta lo que es mi cuota, llamaremos así, y lo estoy dividiendo entre 1 más, digamos, la tasa de interés, y esto lo estoy elevando al periodo, ¿no? Es lo que estoy haciendo. ¿Por qué me interesa a mí determinar es esto? Considerando que ya tengo, obviamente, mi valor presente, que es básicamente el préstamo que yo obtengo. Seguramente ustedes han debido hacer muchos ejercicios al respecto, pero para un poquito para que ustedes recuerden eso. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Matemáticamente lo que estoy es básicamente despejando R, ¿no? Y puedo calcular los factores de cada uno de estos. Entonces, yo podría buscar directamente estos factores como les he enseñado en el libro, o calcularlos directamente de acuerdo, digamos, al monto que tengo, y prácticamente lo que hago al despejar, obtengo, digamos, el valor, ¿cierto? Es una forma. O la otra fórmula que ustedes pueden utilizar es la que les he mostrado hace un momentito, donde prácticamente ustedes determinan lo que es el valor presente tomando en cuenta básicamente, despejando básicamente esta fórmula para poder determinar lo que significaría mi pago. ¿Sí? Entonces, la fórmula matemática para poder, digamos, entender el cálculo. Pero lo que en realidad deberían hacer es esto, ¿no? Entonces, utilizar el Excel, utilizar su máquina financiera, donde tienen su valor presente. ¿Por qué poníamos negativo? Acuérdense que es importante esto para que no nos afecte en temas del cálculo. Entonces, calculan el tiempo, la tasa de interés, no tiene un valor futuro, pero sí calculan lo que es su pago. En este caso nos sale, digamos, por el método que ustedes quieran calcular, ya han determinado lo que significa el pago. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro? Ok, perfecto. Bien, entonces ya hemos podido determinar lo que significa nuestro pago.
Es decir, ya sabemos cuánto vamos a pagar cada mes, ¿cierto? Y eso es básicamente lo que a nosotros nos interesa dentro de lo que viene a ser justamente este valor. Entonces, ahora, este pago tiene prácticamente dos componentes, lo que hemos dicho, tiene una tasa de interés y tiene lo que significa lo que se va a amortizar al capital, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿cómo voy a calcular básicamente el tema del interés? ¿No? Entonces, el interés va a estar asociado al valor del préstamo, ¿cierto? En este caso, yo tengo prácticamente los 1000, lo voy a multiplicar por el 10%, ¿cierto? Que es 0.10. Entonces, ¿cuánto es el interés que yo voy a pagar acá? Tengo un interés de valor de 100 sobre el monto inicial del préstamo, sobre el capital inicial. ¿Estamos claros con eso? Ok. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto voy a amortizar al capital? A mi deuda inicial. Si mi, si mi pago era de 402.11, le tengo que restar lo que significan mis intereses. Entonces, lo que yo voy a amortizar efectivamente al préstamo es de 302.11. ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? ¿Está claro lo que estoy haciendo? ¿Quieren que lo vuelva a hacer? ¿Quién me puede explicar lo que he hecho? Tengo un problema acá, chicos. Por alguna razón no los puedo ver. Ok, ¿quién me podría explicar lo que he hecho? A ver, a ver, ¿me podría explicar qué hemos hecho para poder determinar lo que es el pago? A ver, Profe, sí, sí, estoy tratando de interpretar. ok. A ver, nuevamente, chicos, hay dudas, por eso he preguntado. Si tienen dudas, díganme para que lo vuelva a repetir. Pero si no, o sea, por eso estoy preguntando. ¿Qué he hecho, qué he hecho primero? Es determinar mi pago, ¿cierto? Es lo que he hecho. Porque es la cuota que voy a pagar, digamos, mensual o anualmente, de acuerdo a los periodos que justamente estoy calculando. Y es la cuota que me va a corresponder pagarle al banco, ¿cierto? ¿Y esa cuota de qué depende? Del préstamo que me estoy obteniendo. En este caso me estoy prestando, digamos, 1000 y me están cobrando una tasa anual del 10%. Entonces la pregunta es, ¿cuánto yo le tengo que pagar al banco? Lo que hemos calculado utilizando lo que les he mostrado, digamos, el esquema, digamos, aritmético o directamente utilizando las fórmulas que ustedes seguramente también han aprendido en su curso, ciertamente, ¿no? Hemos podido determinar lo que viene a ser este pago, este valor de este pago. Porque conozco mi valor presente, que es estos 1000, ¿cierto? Sé y conozco lo que significa mi tasa de interés. Entonces, en base a esto, yo puedo determinar cuánto es realmente el impacto que voy a tener sobre el pago que voy a tener que realizar. En este caso, utilizando también, digamos, la forma, digamos, convencional de
de máquina financiera o el Excel, he podido determinar que el pago es de 402.11. Eso es lo que he podido determinar hasta el momento, ¿cierto? Entonces, ese pago es lo que yo tengo y ya, que es lo que yo tengo que pagar cada mes. O sea, tengo que pagar durante los 3 periodos, tengo que pagar eso aquí y tengo que pagar esos 402 aquí y estos 402 acá. Pero si yo sumo estos 402, chicos, a ver, hagan el siguiente ejercicio. Multipliquen 402 por 3, ¿cuánto les sale? 402.11 por 3, ¿cuánto les sale? Por los 3 periodos, ¿cuánto les sale? Ya me puedo ayudar con el resultado. 1206.33. Entonces, fíjense que, ¿y cuánto me he prestado? Me he prestado 1000. Entonces, la diferencia que yo tengo acá, ¿cierto? Que son los 206.33, creo que si no estoy equivocado. ¿Qué son? Son los intereses que estoy pagando, ¿cierto? Eso si lo veo, digamos, así en términos, digamos, generales. Pero aquí no estoy tomando en cuenta la actualización, digamos, de los intereses. Entonces, por esa razón, es que cuando yo determino la anualidad que voy a pagar intereses sobre el saldo a capital que tengo. ¿Me entienden? Porque lo que yo cada vez que pago mi cuotita al banco, el banco me dice, perfecto, esta partecita yo la voy a aplicar a tu préstamo, a tu pasivo, y esta otra partecita la voy a aplicar directamente a lo que significa el interés que me corresponde a mí por haberte prestado la plata. Por eso les decía, el interés se aplica al estado de resultados y el capital y el pago, digamos, a capital se aplica directamente a lo que viene a ser el activo, que viene, perdón, el estado el balance directamente a lo que viene a ser el pasivo. Entonces, esa es, digamos, la metodología ya para poder comprender adecuadamente lo que significa el tema de la aplicación de la tabla de amortización. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo acá? Yo voy a tener 3 pagos de un valor de 402.11, que es lo que habíamos calculado, ¿cierto? Pero esos pagos, chicos, se van a ir ajustando. ¿Cómo se van a ajustar esos pagos? Estos pagos se tienen que ajustar de la siguiente forma. Si yo tengo aquí, digamos, el periodo 1, 2 y 3, ya vamos a hacer así, vamos a tratar de hacerlo bien sencillo. Aquí voy a colocar lo que va a ser mi balance inicial. ¿Sí, Esther? Profe, disculpe, no entendí muy bien de dónde sacó 402. ¿De dónde salió el 402? Es, a ver, vayámonos, digamos, aquí a la formulita. Si nosotros recordamos un poco lo que era una anualidad, ¿ya? Una anualidad. La anualidad, básicamente en este caso una anualidad ordinaria, ¿cierto? Ocurren los flujos, los pagos, al final de cada periodo. Por eso es que lo estoy colocando acá. Entonces, si yo utilizo lo que viene a ser mi estructura de valor presente, ¿no? Entonces yo, ¿cómo armo lo que significa mi flujo, ¿no? De una anualidad? Tengo lo que es mi valor fijo, que es R en este caso, y lo voy a dividir entre 1 más mi tasa de interés elevado al periodo que corresponde, ¿cierto? Eso es cuando voy a calcular, cuando yo sé este valor, ¿cierto? Pero en este caso, como no sé este valor, pero sí tengo el valor presente, que es en realidad el préstamo, entonces lo que yo puedo hacer es directamente actualizar estos valores, estos factores, despejo mi R, ¿cierto? Y básicamente puedo determinar lo que significa mi valor de mi cuota. Esta es una forma de poder, de interpretar más que nada, chicos, ¿no? De entender de dónde está viniendo este R. Pero en realidad, matemáticamente lo que se hace es utilizar esta fórmula, ¿no? Esta fórmula de acá, donde básicamente deberíamos obtener, despejando nuestro PM, o sea, nuestro pago, ¿no? Y teniendo el valor presente, podríamos determinar justamente ese valor. Pueden ustedes hacer el intento más adelante, solamente reemplacen aquí los valores, ¿no? Del 0.10, aquí 0.10, pueden determinar este factor, les va a salir aquí un número,
¿cierto? Y este número lo dividen entre lo que va a ser justamente el valor presente de acá, y les debería dar los 402 que nosotros hemos obtenido, ¿cierto? Pero normalmente, y eso la practicidad es que hoy día ya tenemos la máquina financiera y tenemos el Excel, donde podemos determinar este pago de una forma directa, aplicando lo que significa el concepto de la anualidad. Pues aquí, ¿qué tenemos? Tenemos lo que significa nuestro valor presente, que es el préstamo que nos estamos generando, y lo que queremos saber es cuáles son los pagos que yo tengo que hacer a futuro, considerando 3 periodos y una tasa de interés del 10%. No sé si Esther ahora te ha quedado claro. O sea, hay 3 formas o más formas en realidad de poder calcular. La más directa es obviamente utilizando el Excel o la máquina de calcular. Y la otra es, como ya les he explicado, utilizas directamente la fórmula o entiendes básicamente cómo los flujos se están actualizando a valor presente. No sé si ahora está claro. Sí, profe, gracias. Ok. Bien. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer acá. Quiero construir inicialmente una tabla, digamos, sencilla en base a lo que significa esta tabla de amortización. Entonces voy a repartir esto de la siguiente forma. Voy a poner aquí mi balance inicial. Luego voy a colocar aquí mi pago, que es el pago que tengo que pagar cada año, cada periodo. Aquí voy a dividir en lo que va a ser justamente mi interés. Y aquí voy a dividir lo que va a significar mi aporte al principal o al capital, ¿cierto? Y finalmente voy a tener lo que significa mi balance final. ¿Ok? ¿Cuánto era mi préstamo? He partido con 1000, ¿cierto? ¿Cuáles son los pagos que tengo que hacer cada periodo? 402.11. Siguiente periodo de la misma forma, 402.11, porque esos son los pagos que yo voy a hacerle al banco. Pero desde el punto de vista de qué composición tiene esto, es de que yo tengo que, digamos, hacer ciertos ajustes. Entonces, lo que yo les decía hace un momento, ¿cierto? Tengo que calcular el tema del interés que tengo que pagar. Entonces voy a borrar esto, ¿ok? Y voy a calcular el primer interés. El primer interés se va a calcular sobre, acuérdense, es el 10% sobre los 1000. Entonces, el primer interés yo tengo 1000 por 0.10, que eso me daba 100. Entonces, ese es el interés que tengo para este primer periodo. ¿Cuánto va a ser el capital que yo tengo que pagarle al banco? O sea, ¿cuánto es el capital que voy a amortizar yo al banco? Ese capital va a ser básicamente, siguiendo, digamos, para el primer periodo que tengo. Tengo mi cuota, que son los 402 que le estoy pagando al banco. De esos 402, 100 están yendo al interés. Entonces, ¿cuánto es lo que estoy amortizando al capital? 302.11. Entonces, aquí yo tengo 302.11, que viene a ser justamente el capital que yo estaría justamente determinando. Ahora, ¿qué es lo que viene ahora? Este es el capital que en realidad yo le debo al banco. Entonces, ¿cuánto todavía le debería al banco, chicos? O sea, al final del periodo. Al finalizar, digamos, el primer periodo, el primer año, ¿cuánto ahora le debo después de haberle pagado los 402? ¿Cuánto le debo al banco? ¿Cuánto le debo al banco? Vamos, vamos. ¿Cuánto le debo al banco? ¿Cuánto le debería al banco, chicos? Una pregunta, profe. ¿Pagamos Sí, 100 de interés sí. y un monto extra? O digo, ese monto, ahí no me quedó claro. En- O sea, Porque al final de los 3 periodos tenemos que pagar 1402, ¿verdad? o sea, la cuota que vamos a pagar es 402. O sea, el banco, lo que el banco me está diciendo, oye, yo te estoy prestando platita, Ajá. ¿ya? Pero lo que tú me tienes que pagar cada mes son 402, porque esos 402 Ah, incluyen ya. 2 cosas. Incluyen lo que te he prestado, pero también incluye mi ganancia, que es el interés del banco, ¿no ve?
Ajá, cierto, sí. Entonces, lo que estoy haciendo acá, como les había mostrado anteriormente, estoy dividiendo en dos partes, ¿no? Estoy dividiendo en lo que significa mi interés y estoy dividiendo el capital que todavía o sea, o sea, ¿cuál es la composición del pago que le estoy haciendo al banco? Ujú. Esos El interés y 400, el capital. exactamente. Y al Entonces, final tendríamos que dar $1,206 en total, entonces eso dividiríamos entre tres y tendríamos más o menos 800 algo que le deberíamos para el siguiente periodo. en realidad lo que deberíamos hacer es, ¿qué deberíamos, digamos, deducir del capital inicial? Solamente lo que hemos amortizado al capital. En este caso, el balance, digamos, final, lo voy a redondear acá, debería ser de 698. Porque estoy del capital que ellos me han prestado, estoy Ajá. deduciendo el capital que le estoy amortizando. Porque los 100, por eso les decía, hay que diferenciar. Si esto lo veo desde el punto de vista del estado de resultados y el balance, ¿cierto? El préstamo que yo tengo de los 1000, ¿dónde lo voy a meter? Lo voy a meter a mi pasivo, ¿no ve? Sí. Entonces, cada vez que yo pago, esa composición de esa cuota que estoy pagando, al tener esos dos componentes, solamente una proporción de ese pago se está yendo a reducir el capital. Por eso Mm, hago los 1000 menos el capital que le pago, porque el interés está yendo al estado de resultados. Ese pago de los 100 no me está reduciendo la deuda, es la ganancia, le estoy pagando por la ganancia, digamos, por haberme prestado plata al banco. No sé ok, si está claro. entonces el nuevo cálculo para el nuevo periodo sería en base a 698. Exactamente, Ah, exactamente. ya. Entonces aquí vas a tener 698, Ujú. correcto, ¿cierto? Tu cuota sigue siendo la misma, pero tu interés va a seguir siendo el mismo, No. va a ser menor, ¿no ve? Porque le vas a Ajá, calcular el exacto. 10% sobre los 698. ¿Cuánto va a ser entonces si calculamos el 10% de 698? 69,8. Ok, 69,8. Lo voy a redondear, digamos, aquí a 70, ¿ok? Para hacerlo más fácil, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ahora, ¿cuánto va a ser el capital que le tengo que pagar? 472,11. No. ¿Cuánto va a ser el capital? 402,11 menos 70. Ah, menos 70. Claro, porque en realidad lo que estoy haciendo es, esta es mi cuota total, esa cuota total tiene un componente de 70, ¿y cuál es el restante de la cuota? Lo que queda, ¿no ve? Entonces, Ajá, exacto. 402 menos 70, ¿cuánto te sale? A mí me sale trescientos 300, treinta y dos. correcto, 332, digamos, punto 11, creo que aquí tengo. 300, 332,11. Mm, ¿Y cuánto va a ser ahora entonces mi balance final? ¿Cuánto va a ser mi balance final? ¿Cómo hago? ¿Cómo determinar este valor de acá? Es 698 menos 300. No, menos 402. No, solo voy a amortizar el capital, ojo, Ah, ya. Entonces solo menos menos 332. 332,11, exactamente. Ujú. Entonces, ¿cuánto va a ser el nuevo capital? Va a ser 365,8, 366 voy a poner acá, ¿cierto? Sí, Con eso empiezo el próximo periodo. ¿Cuánto va a ser ahora mi interés? 36,6. 37 voy a poner. ¿Cuánto va a ser ahora el capital? ¿Cuánto sería el capital? 402 menos 37, ¿cuánto me da? 365. Ya, redondeando 366, ¿cierto? Porque hemos redondeado varios números. ¿Cuánto es ahora mi balance final? Cero. ¿Estamos claros, chicos, o quieren que lo volvamos a hacer? Ya lo entendí, profe. Para mí está claro. Ok. Chicos, ¿alguien? ¿Estamos claros? ¿Quieren que lo vuelva a hacer una vez más? Porque el próximo paso que vamos a hacer, nos vamos a ir directito al Excel. Les voy a mostrar una aplicación ahí directa y vamos a hacer un ejercicio un poquito más largo. Carlos, Ah, sí, profe, creo que este método es el de interés compuesto. sí, correcto.
porque estamos, digamos, actualizando, digamos, los intereses, ¿no? Al saldo que tenemos al capital. ¿Estamos claros, chicos? Súper. Muy bien. Entonces, una vez que hemos entendido esto, ¿no? Esta es una de las aplicaciones y esto es lo que siempre tiene que ocurrir, es de que al final del periodo tenemos que tener, digamos, un equivalente igual a cero, ¿cierto? Al final, porque en otras palabras, ya hemos tenido de pagar todo lo que significa justamente los intereses y todo lo que significa el tema de la amortización. Si yo sumo esto, fíjense, aquí voy a tener 100 más 170, 207 más o menos, ¿cierto? ¿Y cuánto tengo acá? Si esto yo sumo, tenía 300, obviamente vamos a, eh, implicar 302 más 332 más 366. ¿Cuánto me debería salir, chicos, acá? ¿Cuánto debería ser este total? Por intuición, ¿cuánto debería ser? 1000. Exactamente. Con esto lo que le estoy diciendo al banco, mira, ya te he pagado todo lo que tú me has prestado, que eran esos 1000, y aparte porque me has prestado dinero, porque eso es obviamente, como decía Carlos, es el interés que ellos están generando, ¿cierto? Yo le estoy pagando 207 por el costo del dinero, ¿cierto? Entonces, esto obviamente me afecta a mi estado de resultados y esto está yendo a disminuir lo que significa mi capital, o sea, mi préstamo directamente del banco. Entonces, como ustedes pueden ver también, y eso los voy a mostrar gráficamente, ¿qué pasa al inicio? Porque como el capital es más grande, lo que va ocurriendo es de que el interés tiende a ser obviamente más alto, ¿cierto? Entonces, cada vez que tú vas amortizando, entonces, ¿qué va a pasar con el interés? Va a ir bajando. Y lo contrario ocurre con el capital. Al inicio, el capital que tú amortices tiene menor proporción que la última cuota que estás, digamos, pagando, ¿no? Entonces, esta es una de las aplicaciones muy en términos de lo que viene a ser justamente todo lo que viene a ser una anualidad. Pero, profe, ¿y podría ser de que, digamos, este pago no sea constante? Sí, efectivamente. Hay diferentes formas, digamos, de poder manejar este tipo digamos, de análisis. Puede estar, digamos, la tasa de interés puede ser también variable, ¿no? Y eso es lo que también algunos bancos hacen. Te dicen, el primer año va a ser una tasa de interés y a partir del segundo año va a ser otra tasa de interés, ¿no? O puede estar una tasa de interés, digamos, indexada, digamos, a otra variable, digamos, ¿no? En su momento, en Bolivia se manejaba, digamos, indexada, por ejemplo, a las UFBs. Puede ser. Entonces fluctúa eso y te va a afectar, digamos, tu tasa de interés, ¿no? O puede estar, digamos, en otros países lo que se hace es, a veces se ajusta, digamos, a la tasa LIBOR o otro tipo de tasa. Entonces, claro, tu cuota, ¿no? O sea, tu valor, digamos, de tu cuota puede fluctuar de acuerdo, digamos, a esa tasa que tú estás, digamos, calculando en un inicio. Porque recuerden que ese 10% utilizado ¿para qué? Para calcular mi cuota, digamos, inicial, ¿no? Si lo vemos un poquito aquí atrás, aquí a la fórmula, ¿no? Ese I que ven ustedes ahí es la tasa de interés. Pero si ese 10%, digamos, en cada periodo está indexado a una variación de algún otro elemento, digamos, una tasa LIBOR, entonces, claro, ese 10% no va a ser 10, puede ser más o menos. Entonces, mi cálculo de mi valor, de mi cuota también va a cambiar. Por ende, todo puede cambiar. Entonces, hay situaciones, chicos, de que cuando viendo, digamos, esta tabla de amortización que hemos hecho acá, ¿cierto? O sea, puede ser de que, digamos, tu balance inicial sea de 1000, te has prestado plata. O sea, le estoy poniendo un ejemplo muy, 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 obviamente, este, ah, eh, extremo, ¿no? Que por la tasa de interés, por una fluctuación, digamos, de mercado, al final, ese K, la sumatoria del K, sea superior, digamos, a tu balance inicial. Porque se ha visto afectado, digamos, por tasas de interés. Entonces, puede ocurrir ese tipo, digamos, de situaciones, ¿no? Pero por lo general, normalmente lo que van a hacer está por practicidad, te colocan una cuota fija y esa cuota fija es la que tú vas a mantener, digamos, en el tiempo. Te pueden decir, pues, te voy a mantener por un año, por 2 años esa cuota, pero después te la voy a subir. Hay que renegociar, digamos, la tasa.
Entonces también puede ocurrir, pero normalmente por eso, digamos, se utiliza la anualidad como un principio básico dentro de lo que viene a ser justamente este tipo, digamos, de operaciones. Recientemente he visto, por ejemplo, y eso vamos a ver nosotros un poco más adelante lo que son los derivativos, ¿no? Que son instrumentos como los futuros, ¿no? Que en realidad se los puede, es una forma de hedge, de protegerte contra fluctuaciones, por ejemplo, en el precio del stock o, digamos, en el tipo de cambio, por ejemplo. Entonces todo eso te afecta y en realidad tú lo que haces es indexas o te proteges en términos de lo que significan tus cuotas, sabiendo que, por ejemplo, digamos, ese tu pago puede verse fluctuado, puede verse afectado por la tasa de interés. Entonces tú haces un acuerdo de futuro digamos, a 5 años plazo, manteniendo, digamos, una tasa de interés. Entonces mantienes lo que significa tu pago por 5 años, ¿no? Sabiendo, o sea, pretendiendo, o sea, viendo de que de pronto esto no te vaya, digamos, a afectar en lo que significa tus pagos, ¿no? Pero esta es, digamos, una de las aplicaciones más básicas, ¿no? En términos de lo que viene a ser justamente el tema de la anualidad, ¿no? Y la forma en la cual, digamos, una anualidad se la tiene que considerar en términos de pagos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta acá, chicos? Ok, súper. Les quiero mostrar ahora, permítanme. ¿Pueden ver el Excel, chicos? ¿Pueden ver el Excel? Sí, profe. Ok. Fíjense lo que estoy haciendo acá, para que, digamos, veamos un poquito más, con mayor claridad, digamos, el tema del cálculo. Aquí tengo, la situación es que usted va a comprar una casa, toma un préstamo de 50,000, una tasa de interés del 8% y debe amortizar el préstamo en 10 años, en pagos iguales al final del periodo, ¿no? Entonces, para eso hay que hacer una tabla de amortización que muestre los pagos anuales iguales, los montos iguales del principal, los montos de pago del principal y los cargos al interés, ¿no? Lo que hemos hecho en un periodo de 3 años, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí pongo el monto de la deuda, pongo el plazo y pongo el tema de la tasa de interés anual, ¿cierto? Entonces, voy a utilizar ahora lo que es la función que tengo disponible en el Excel. Entonces, fíjense, aquí está, es la fórmula que ustedes obviamente conocen, ¿no? Donde tengo mi tasa, el 9%, tengo el número de periodos 10, el valor presente, 50,000, ¿cierto? Y lo que aquí tengo que sí tener mucho cuidado, chicos, acuérdense cuando manejo, digamos, el tipo, ¿no? Cuando yo coloco el valor, digamos, de 1, porque podría colocar el valor de 1 acá, significa que es una anualidad pagadera. Cuando no pongo nada, coloco 0, estoy hablando de una anualidad ordinaria, significa que está pasando al final del periodo. En este caso, en el ejemplo que hemos visto, lo vamos a utilizar y normalmente se utiliza al final del periodo. ¿Ok? Entonces, ¿qué he hecho? He calculado esto utilizando, digamos, las fórmulas y he podido determinar lo que significa mi cuota. Ojo, ¿por qué me salió negativo? Ya sabemos el por qué, ¿cierto? Porque el valor presente no lo he puesto negativo en este caso. Si ustedes se fijan acá, lo he puesto, digamos, positivo, por ende, mi pago va a ser igual a este valor, ¿cierto? Si yo me recurro, digamos, al ejemplo anterior, era 1,000, la tasa de interés, el plazo era 3 y la tasa de interés era el 10%, mi cuota es de 402.11, como habíamos calculado anteriormente, ¿no? Súper sencillo para el tema del cálculo, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre en la tabla de amortización? ¿Cómo deberíamos nosotros armar esta tabla de amortización? Ojo, siempre teniendo cuidado el tema del signo, ¿no? En este caso, lo que he hecho en la siguiente celda, solo para demostración, lo que he agarrado ha sido justamente
determinar, digamos, el valor desde el punto de vista de que sea negativo, ¿no? Entonces aquí yo tengo, digamos, el valor negativo, entonces yo podría, digamos, cambiar esto a un valor negativo en un valor presente y lo voy a tener, digamos, positivo. O sea, ya depende de ustedes cómo lo quieren manejar, ¿cierto? Lo que yo he hecho acá ha sido colocarle un signo negativo básicamente, ¿no? Como pueden ver aquí, menos de 7, ¿no? Y esa es la forma en la cual he calculado, digamos, el pago. Vayámonos a nuestro ejercicio inicial, teníamos 50,000, aquí tengo plazo de periodo, creo que eran 8 años, una tasa de interés, no, creo que era 8 y un plazo de 10 años. Ese es básicamente el ejercicio. Entonces, ¿qué he hecho acá? Fíjense, he acomodado mi tabla de amortización de la misma forma que hemos hecho en el ejercicio en la clase. Tenía mi valor inicial, fíjense. ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy asociando a mi valor inicial acá. ¿Por qué es importante asociar las celdas? Porque me va a permitir hacer luego simulaciones. Y es la idea de justamente lo que les quiero mostrar. El pago que tengo es el pago el mismo, fíjense, he calculado aquí la misma fórmula, podría jalar de aquí también, no importa lo que ustedes quieran, y fíjense, el valor es el mismo, yo he copiado el mismo valor siguiente, ¿no? Por eso tengo C15, lo he copiado de ahí, y todo sigue siendo, digamos, y hecho para 26 periodos, ¿ok? Entonces, luego he calculado el interés. ¿Cómo calculaba el interés? Fíjense, el valor inicial multiplicado por la tasa de interés, lo he puesto acá, ¿no? Y lo que tengo que tener cuidado aquí es de, obviamente, fijar la celda. Ustedes pueden ver el signo dólar acá, lo que he hecho es fijar, porque esa misma tasa de interés la voy a utilizar para todos los periodos subsiguientes. ¿Estamos de acuerdo? Y luego que he hecho el principal es la diferencia entre lo que significa mi pago menos mi interés. Entonces, fíjense lo que he hecho acá, es mi pago menos mi interés. ¿Cómo he calculado el balance final? ¿Cómo calculamos el balance final? Cuando yo tomaba en cuenta, perdón, aquí, ¿qué hacía? Tomaba en cuenta lo que era mi valor inicial menos el principal, menos el capital inicial que estoy pagando. Ese es mi balance inicial. Y luego, fíjense, lo que he hecho así ha sido copiar F igual a F15, ¿no? Entonces estoy jalando esto directamente acá. Si yo genero esto, chicos, y voy a aquí borrar esto, ¿sí? Para que si yo he generado estas tres, o esta primera fila y este balance inicial, entonces lo demás es básicamente solamente copiarlo, fíjense. Y ya me calculo. Fíjense lo que tengo acá. En el año 10, mi valor tiene que ser igual a 0, porque estoy manejando a 10 años, ¿cierto? Mi pago inicial, o mi pago de la cuota es constante. Y aquí, como ustedes pueden ver, los intereses justamente están cambiando, ¿cierto? Están reduciéndose, fíjense, pago más al inicio, pero como está esto ligado a mi balance inicial, entonces va a ir reduciendo. Como pueden fijarse también en el principal va aumentando cada vez que vamos pagando. Lo principal es de que en el año 10, que es mi último periodo de pago, el saldo final es igual a 0. Entonces, ¿por qué es interesante armar este tipo de estructura acá? Porque fíjense, si yo agarro y esto lo cambio, en vez de poner 10, voy a colocar a 20 periodos, entonces esto me actualiza automáticamente. Fíjense, yo estoy en el periodo 20 con igual a 0, ¿no? Entonces, y una de las variables obviamente que ocurre acá es de que mi pago, en este caso, se ha disminuido, ¿no? Entonces, como he bajado, entonces me estoy dando más periodos, entonces fíjense, el monto obviamente ha disminuido de los 7,000. Pero algo que sí yo debería tomar en cuenta acá, chicos, ¿cuál debería ser? ¿Qué va a pasar si aumento el plazo? El plazo. El capital lo voy a pagar igual, pero ¿qué va a pasar con los intereses? ¿Van a ser más o menos? ¿Qué debería pasar con el acumulado de intereses? Fíjense, a 10 años, ¿cuánto de interés voy a pagar? Voy a pagar 24,514. Aquí lo podemos colocar si quieren para que lo tengamos anotado. Voy a pagar 24,514. ¿Sí? Y esto lo voy a volver a un valor fijo para que no se me cambie, ¿no? Yo lo tengo aquí como valor. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando me voy ahora a los 20 años? ¿Qué debería pasar con mi interés? ¿Qué ha pasado? Subido.
¿Por qué? Por el tiempo de la acumulación del interés compuesto que justamente se hace un momento, Carlos. Entonces, si bien, fíjense, si bien mi cuota ha bajado, pues estoy splitting, estoy, digamos, amortiguando mejor lo que significa mi capacidad de pago. En vez de pagar 7, voy a pagar 5, ¿cierto? Pero estoy pagando más intereses al final del periodo. ¿Es una buena estrategia? ¿Es una mala estrategia? Va a depender un poco de la capacidad de pago que tú puedas tener. De eso depende cabalmente ese tipo, digamos, de operaciones. Porque, claro, si yo tengo la capacidad de pagar los 7,000 que tengo acá, está bien, en 10 años lo voy a pagar sin ningún problema. Pero si no tengo esa capacidad, entonces obviamente me convendría tal vez prolongar mi plazo o obviamente también tratar de bajar lo que significaría mi tasa de interés. Claro, si bajo mi tasa de interés al 5%, ya no pago 7,000, voy a pagar solamente 6,000, ¿cierto? Entonces, claro, pero el principal va a seguir siendo el mismo. Lo que sí va a cambiar, digamos, el monto que le voy a pagar por interés al banco, ¿no? Entonces, si antes yo pagaba esos 8,000, perdón, el 8%, hoy día, digamos, en intereses al 5%, ¿cuánto voy a pagar? Voy a terminar pagando solamente 14,000. Son $10,000 que me estoy ahorrando en los próximos 10 años. Entonces, esa es, digamos, un poco la aplicación que se puede hacer dentro de lo que viene a ser este tipo de tabla de amortización. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿No? Pero, profe, en vano estás enseñando esto porque esto el banco me lo hace. Efectivamente, el banco o el prestamista te lo va a hacer. Pero esto es para ti, para que tú puedas ver y simular, digamos, cierto tipo, digamos, de variables. ¿Alguien está, qué se llama? ¿Conocen lo que es el goal seek, la función del goal seek del Excel? ¿O la función objetivo? ¿No? ¿Sí? Esa es la función objetivo, goal seek. Entonces, lo que yo puedo hacer acá, fíjense, es tratar de ver cómo yo podría cambiar esta tasa, este pago. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, a ver, esta tasa, este monto que yo tengo acá es demasiado alto. Y en realidad la capacidad que yo tengo de pagar es solamente $3,000. Lo voy a poner aquí en negativo porque necesito que sea negativo ahí el valor. Cambiando qué celda. Entonces, si yo, digamos, cambio, digamos, el monto, lo que voy a hacer es básicamente ajustar a este valor. Entonces, fíjense lo que está pasando. Me ha ajustado absolutamente todo, toda mi tabla de amortiguación y me dice, ok, si tú quieres o puedes pagar solamente $3,000, fíjense tus pagos, ¿ya? Al mismo plazo de 10 periodos, a una tasa del 8%, solamente te puedes prestar, ya no 50,000, sino te puedes prestar $20,000 o 20,000 bolivianos. Entonces, esta dinámica de análisis me permite justamente ver diferentes tipos de escenarios, ¿cierto? Escenarios que vayan a ajustar justamente este valor, porque este valor es el que va a implicar, digamos, el efecto sobre lo que va a significar mi tabla de amortización. Yo podría hacer el mismo ejercicio, ¿no? Por ejemplo, viendo el tema de, no sé, digamos, la tasa de interés. Entonces yo solamente puedo pagar, en vez de 7,000, puedo pagar 5,000 y voy a cambiar la tasa de interés. Pues, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? Debería ajustarse para poder hacer ese tipo de pago. Bueno, aquí obviamente esta tasa no es relevante, fíjense. Es imposible, digamos, a esa tasa que me está buscando, digamos, el Excel, digamos, poder lograr ese pago. O sea, no podría, no da, ¿no? Entonces, esta función, ¿no? De lo que significa el goal seek, ¿no? Me ayuda a simular algunos tipos de escenarios, no sobre expectativas reales que yo pueda tener sobre cierto tipo, digamos, de pagos, ¿cierto? O sea, a una tasa, como les decía, digamos, del 5%, no es imposible poder pagar 3,000. O sea, me está diciendo, no es viable, no existe ese tipo, digamos, de opción. ¿Qué pasaría si tal vez trato de hacer un efecto del impacto sobre el plazo? Decirle, bueno, yo quiero solamente pagar 3,000 y en realidad quiero que me cambies el plazo. Pues veamos si es viable. Pues fíjense lo que me está calculando. O sea, pucha, realmente va a ser también súper alto el plazo, ¿no? Para ese tipo de tasa. O sea, va a ser demasiado largo el periodo, ¿no? Para poder, digamos, manejar. Entonces tampoco es viable.
Entonces, por lo general, lo que las personas, ¿cómo utilizan esto? Utilizan para poder determinar lo que significa el monto, ¿no? El monto que ellos van a básicamente manejar, porque en realidad, digamos, sobre esta base tú puedes ver, ok, yo, digamos, no voy a poder prestar tanto, me voy a prestar algo menos, y en realidad, aquí, aquí cometí un error, chicos, fíjense. Vamos a hacer lo siguiente otra vez. Este es aquí en realidad yo debía haber puesto esto, ¿no? Tenía que haber puesto era menos 3 y es esto, ¿sí? Por eso es que me estaba dando tanto error. Esto debería ser menos 3000 y aquí voy a cambiar el plazo. Ahora sí. Me está haciendo la reversa de mi cálculo. De todas formas, igual, esta opción no es viable, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, del cálculo que yo estoy haciendo. Bueno, pero en realidad la aplicación es básicamente poder ver y obviamente podríamos hacer esto un poquito más complejo buscando, digamos, ecuaciones de parametrización. Tal vez ustedes han debido ver en algún momento, ¿no? Donde tienes justamente, ¿dónde está aquí? Aquí está. Utilizando lo que viene a ser el solver, ¿no? Yo puedo colocar, digamos, variables por encima, por debajo, y puedo buscar, digamos, formas de optimizar, digamos, mis resultados, ¿no? Pero, nuevamente, el tema que me permite acá justamente es ver este tipo, digamos, de cambios que pueden darse en lo que es justamente mi préstamo y el impacto que voy a tener sobre el balance final. En este ejercicio, como pueden ver aquí abajo, ¿no? Esta es básicamente la forma en la cual estamos nosotros viendo el impacto relacionado a qué es lo que ocurre con el tema del principal y qué es lo que ocurre justamente con la tasa de interés, ¿no? Entonces, como pueden ver, la tasa de interés siempre va a ir reduciendo y la tasa, digamos, perdón, el principal va a ir aumentando en términos de la amortización, ¿no? Ahora, aquí también es importante ver los tipos, digamos, de ajustes que podríamos hacer. Por ejemplo, aquí he hecho un ajuste en términos de pagos, digamos, mensuales. Ya no quiero, digamos, que sea un pago anual. Entonces, lo que tengo que hacer es justamente convertirlo esto en pagos mensuales para poder determinar justamente este tipo de valores. Y esto también tiene que ver con la tasa, porque recordemos que la tasa que estábamos manejando era una tasa, digamos, anualizada. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta aquí, chicos? Con eso creo que tenemos prácticamente ya todo cubierto. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Ok, súper, súper. Permítame un segundito para comenzar a subir las otras presentaciones. Ok, bien. Ahora que estamos con prácticamente los temas al cubierto, vamos a entrar ahora sí, chicos, en materia, que es lo que nos interesa ahora. Entonces vamos a comenzar viendo todo lo que significa el concepto de capital operativo, capital de trabajo. ¿Ok? Permítame esto. Ok, bien. A ver, cuando hablamos ya de la parte, digamos, ya de gestión, y aquí es importante porque vamos a dividir el curso
en dos áreas, ¿no? Un área que es básicamente la complementación a lo que es finanzas, uno de todos los temas que hemos visto, pero desde una perspectiva un poquito más aplicada, ¿no? ¿Qué elementos vamos a utilizar para poder entender un poco ya la parte corporativa, digamos, de una empresa desde el punto de vista financiero, por un lado. Y por el otro lado, vamos a comenzar a ver elementos que van a ir a utilizar criterios, digamos, de la parte operativa de la empresa, pero tomando en cuenta criterios de evaluación para poder hacer una evaluación, por ejemplo, de una compañía. Posteriormente, eso vamos a entrar a ver lo que viene a ser algunos elementos de la introducción a lo que viene a ser las finanzas internacionales. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del capital de trabajo, básicamente vamos a tocar algunos aspectos que están relacionados justamente a lo que es el capital de trabajo, algunos problemas que pueden surgir sobre el capital operativo, cómo se financian y la combinación justamente entre la estructura que tenemos dentro de la empresa que nos va justamente a afectar ese tipo, digamos, de perspectivas. ¿Qué es el capital de trabajo neto? ¿Qué era el capital de trabajo, chicos? ¿Quién se acuerda? El working capital, ¿qué es? Es la diferencia entre Activos corrientes menos pasivos corrientes. exactamente. Entonces, y es una medida justamente en el grado en que una empresa va a estar protegida desde el punto de vista de algunas situaciones que le podían generar problemas, digamos, de liquidez, ¿no? Entonces, el capital de trabajo neto es cuando yo voy a tomar en cuenta lo que son aquellos activos de corto plazo estoy hablando de periodos menores a un año, y los voy a, digamos, medir respecto a las obligaciones que tengo también en el corto plazo. Entonces, básicamente es la liquidez prácticamente que yo puedo tener, digamos, disponible. Pues ustedes recuerdan un poco de lo que se ve en tipos de análisis, digamos, financiero, ¿no? Y cuando veo el tema por ejemplo, del índice de liquidez, ¿no? Entonces estoy viendo el tema de los activos corrientes. ¿Qué activos corrientes podemos identificar, chicos? Porque los activos corrientes son aquellos que los puedo volver líquidos en un periodo aproximadamente menor a un año, desde el punto de vista, digamos, teórico. Entonces, ¿qué tipo de activos corrientes normalmente se los toma en cuenta como activo corriente? Cuentas por cobrar, Ujú. de inventarios, Inventarios y principalmente el cash, ¿no? El efectivo que uno puede disponibilidades. disponibilidad, exactamente, el efectivo que puede tener, digamos, una compañía. Entonces, esos son, digamos, aquellos elementos que nos van a manejar desde el punto de vista de qué liquidez tengo y cómo lo voy a comparar desde el punto de vista del pasivo corriente, ¿cierto? Otra definición importante a tomar en cuenta es lo que es el capital de trabajo bruto. ¿Qué es el capital de trabajo bruto? Es la inversión de la empresa en los activos corrientes, ¿no? Entonces aquí es donde básicamente vemos el tema de qué cantidad de activos corrientes son los que deberíamos nosotros tener en cuenta. En otras palabras, ¿qué nivel, por ejemplo, de inventarios deberíamos tener? ¿Cuál debería ser, por ejemplo, la rotación en términos de mis cuentas por cobrar? ¿Cierto? O sea, y eso tiene que ver, por ejemplo, cuando hablo de mis cuentas por cobrar, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de mi política de qué, cuando hablo de cuentas por cobrar. ¿Qué tipo de política debería considerar la empresa cuando está hablando del impacto de su rotación de sus cuentas por cobrar? Tal vez les voy a hacer una pregunta más sencilla. ¿Por qué una empresa tiene cuentas por cobrar? ¿Cuál es la razón por la cual existe esa cuenta, digamos, en tu activo? Porque vende servicios o productos a crédito. Exactamente. Y eso es una política de la empresa. La empresa toma una decisión, digamos, voy a vender todo en cash, o sea, hago la transacción inmediata, o sea, te vendo y listo, y digamos, me pagas, ¿cierto? Pero en muchos casos ocurre de que no necesariamente estás, digamos, vendiendo acá, estás vendiendo con algún instrumento que los pagos los vas a recibir más adelante o lo estás vendiendo, digamos, a crédito. Por esa razón generas una cuenta por cobrar, ¿cierto? Entonces, y eso justamente es algo que las empresas tienen que considerar dentro de sus políticas, ¿no? Por ejemplo, lo mismo ocurre con el tema de los inventarios. ¿Qué políticas de inventarios voy a utilizar?
¿cierto? Hay varios métodos que se utilizan ahí desde el punto de vista de la cuantificación de los mismos y cómo voy a, por ejemplo, optimizar el tema del valor de esos inventarios y el volumen de esos inventarios desde la perspectiva de la cantidad, digamos, de insumos que debería tener, ¿no? Entonces, todo eso, e inclusive el tema de lo que tú decías, digamos, de la disponibilidad. ¿Cuánto disponible debería tener? Porque fíjate, si yo tengo disponible, lo tengo, digamos, una cuenta corriente, no estoy ganando absolutamente nada de intereses. Entonces, plata que está ahí sin tener, digamos, ningún tipo, digamos, de... Ahora, si es necesaria, porque obviamente a través de una cuenta corriente puedo emitir cheques o puedo hacer, digamos, diversos tipos, digamos, de pagos, ¿cierto? Que no podría ser a través, digamos, de algún otro tipo, digamos, de cuenta. Entonces, debería ser el nivel justamente que esto me representaría desde el punto de vista del manejo? Entonces, todo esto me lleva justamente a lo que viene a ser la administración del capital de trabajo. Entonces, aquí estoy hablando de cómo voy a administrar los activos corrientes de la empresa y cómo los voy a financiar o cómo puedo, digamos, buscar un financiamiento utilizando justamente el respaldo de estos activos corrientes, ¿no? Entonces, aquí estoy hablando de valores en efectivo, comerciales, cuentas por cobrar, como decíamos, inventarios, ¿no? Y desde el punto de vista del financiamiento, aquellos pasivos corrientes necesarios para apoyar justamente esta relación en términos de lo que viene a ser mi- mis activos corrientes, ¿no? ¿Por qué es importante esto, no? Los activos corrientes de una empresa de manufactura, por ejemplo, representan más de la mitad de los activos, del total de sus activos, claro, porque, por ejemplo, tienen una cantidad, por ejemplo, de inventarios mucho más grande. Entonces, si ustedes recuerdan un poco seguramente han analizado lo que es en su balance, ¿cierto? Y han visto el activo y han visto, digamos, el inventario, eh, ¿cómo lo puedo descomponer el inventario, chicos? ¿Qué tipos de inventario puedo identificar? Porque obviamente, claro, desde el punto de vista de financiero, voy a ir al activo y voy a ver inventarios. Punto. El inventario es un valor de, no sé, 100.000 bolivianos. Pero, ¿qué me interesa a mí desde el punto de vista de análisis? Eso han debido ver cuando han visto el tema de análisis financiero, cuando han analizado, por ejemplo, la rotación de sus inventarios. ¿Qué tipos de inventarios son los que a mí me interesan analizar o identificar? ¿Sí, Angelina? Sería inventario de materia prima, de producto en proceso y de producto terminado. Exactamente. ¿Y por qué es diferente esto? Porque obviamente, ciertamente, la actualización y el valor justamente que tiene este tipo, digamos, de inventarios es diferente, ¿cierto? Cuando yo estoy comprando la materia prima, cuando todavía no le he agregado valor y no tengo el producto, digamos, final, o sea, ahí hay una diferencia. Y además eso, fíjense, si yo tengo la materia prima, sé que va a tener un tiempo hasta que se convierta, digamos, en la posibilidad, digamos, de una venta. Pero si tengo un producto terminado, obviamente, digamos, es mucho, digamos, más rápido la rotación que eso podría significar y el impacto que esto pueda tener desde el punto de vista de la venta o la distribución de los productos, ¿no? Entonces, y esto obviamente es diferente para una empresa, digamos, de distribución, ¿no? Que en realidad, desde el punto de vista, digamos, del manejo de inventario va a ser mucho más grande, ¿cierto? Porque ahí van a tener, digamos, únicamente, digamos, el movimiento de lo que son sus inventarios. Entonces, por eso es importante, desde el punto de vista de la gestión, digamos, corporativa, comenzar a analizar el tema del manejo de los inventarios. Ahora, el excesivo nivel de activos corrientes puede dar resultado que obviamente una empresa pueda tener, digamos, rendimientos inferiores. Y ahí depende mucho de la calidad de los componentes de este capital de trabajo, ¿cierto? O sea, fíjense, cuando ustedes han calculado, por ejemplo, el tema del ratio de liquidez, ¿cierto? Han hecho un ajuste, ¿cierto? Porque han tomado en cuenta seguramente inicialmente lo que era tu activo corriente sobre lo que era tu pasivo corriente y ahí has determinado un índice que te permite solventar lo que son tus necesidades o tus obligaciones de corto plazo. Pero ¿qué pasa si a ese activo corriente o por qué en realidad tú le quitas, digamos, el tema de tus inventarios? ¿Cierto? Para hacer tu acid test, ¿no? Tu test ácido. Porque obviamente tú estás pensando de que
no todos tus inventarios son viables de convertirse inmediatamente en liquidez. Y ahí lo que decía Angelina, claro, yo puedo tener, digamos, productos en proceso, tengo productos en materia prima, que en realidad no los voy a poder convertir rápidamente en liquidez. Entonces, no los puedo tomar en cuenta todos. Entonces, uno que hace o quita todos los inventarios para ver realmente cuál es la necesidad urgente que tienes de posibilidad, digamos, de convertirlo en liquidez o no. Inclusive, si yo les pregunto, y lo que decía Adrián, creo, que mencionó el tema de de las cuentas por cobrar. Ya no me recuerdo. Bueno, perdón, es que chicos, por alguna razón no puedo verlos. No sé, algo está pasando en mi pantalla o en la forma en la cual están distribuidos. Entonces, fíjense, igual las cuentas por cobrar. La pregunta es, ¿voy a poder cobrar todas? That's a big question, ¿no? Una pregunta muy fuerte. Pero claro, profe, deberías poder cobrar si has dado a crédito. Seguramente has tomado todas las previsiones y todo lo que, no sé, pues has considerado para poder dar a crédito. Sí, pero hay veces de que realmente tu contraparte no am, no te, no te responde adecuadamente, ¿no? Y al no responderte adecuadamente no te paga y obviamente es una cuenta por cobrar que a veces la tienes que absorber y que la tienes que básicamente perder, ¿no? Ah, sí, pero puede ser un proceso legal de cobranza y todo eso que, bueno, es otro tema, ¿cierto? Pero al final de cuentas, o sea, tú tomas ese tipo, digamos, de riesgo. Entonces, cuando yo voy a determinar lo que significa, por ejemplo, mi posibilidad de generar, digamos, liquidez a través de mi capital de trabajo, tengo que tomar en cuenta ese tipo de variables. Pero, profe, entonces, para ser estrictamente y ser demasiado quisquilloso con este tema, entonces la única cuenta que en realidad debería tomarse en cuenta para poder tener el nivel de liquidez debería ser la disponibilidad. O sea, porque eso es lo que realmente es lo que tengo líquido. Sí, pero la teoría me dice, o la definición me dice que son aquellos instrumentos que en un periodo de un año deberían poderse convertir en liquidez, ¿cierto? Entonces, para poder, digamos, determinar, digamos, la rotación que puede tener una empresa. Entonces, claro, ahora, si yo veo que tengo cuentas por cobrar que no van a ser posibles de cobrar, entonces tengo que asumir, ahora, para términos, digamos, de cuantificación y de estimación, lo que hacen muchas de las empresas es determinar un porcentaje. Se dicen, ok, esta es mi liquidez, no es mi activo corriente, le voy a reducir el 50% de mis cuentas por cobrar y le voy a reducir el 30% de mis inventarios. Esa es la liquidez que estoy estimando tener para cubrir mis obligaciones de corto plazo, ¿no? Entonces, por eso es importante, chicos, ¿no? Tomar en cuenta lo que significa el manejo de lo que viene a ser el activo corriente, ¿no? Porque obviamente en la medida que tú no tengas un buen activo corriente, vas a tener, digamos, cierto tipo, digamos, de deficiencias, ¿no? Las empresas con pocos activos corrientes pueden incurrir en faltantes, en dificultades para, obviamente, tener, digamos, manejo de sus operaciones, ¿no? Entonces, para las empresas, por ejemplo, pequeñas, ¿no? Los pasivos corrientes suelen ser la fuente principal de su financiamiento externo. Para proyectos, chicos, o sea, ustedes, digamos, cuando se hace un proyecto, que hemos analizado el tema de lo que son los flujos de caja, ¿cierto? Un elemento principal, aparte de la inversión que tienes que hacer, es tomar en cuenta cuál va a ser tu capital operativo, porque no solamente es, digamos, la inversión que tú puedes hacer en infraestructura, maquinaria, etcétera, etcétera, sino que necesitas una rotación de efectivo para que esto funcione o tu proyecto funcione, digamos, en un corto y un mediano plazo, hasta que tu propio negocio pueda, digamos, funcionar. Entonces, el manejo del capital operativo es súper importante, ¿no? Porque te permite operativizar, hacer de que esto, digamos, realmente funcione. Entonces, la administración del efectivo, los valores de cuentas por cobrar, obligaciones, ¿no? Etcétera, etcétera, son básicamente responsabilidad del manejo, ¿no? De lo que viene a ser todos este tipo de elementos, ¿no? Ahora, para un financiero, a la vez tenemos que ver el tema de inventarios, pero eso está también justamente la composición, digamos, de las diferentes áreas, ¿no? Porque tú no produces, ¿cierto? Pero tienes que ver cómo vas a manejar el tema de tus inventarios, porque tus inventarios son los que te van a generar finalmente los ingresos para tu compañía, para tu empresa. Recordemos un poquito esto, ¿no? Es así, yo tengo aquí mis activos, tengo aquí mi pasivo, tengo aquí mi patrimonio. Entonces nosotros sabemos de que cuando ya hago la introducción de mi patrimonio, genero aquí mis activos, estos activos son mi fuente generadora de lo que son justamente mis ingresos. Y eso es lo que me va
impactar definitivamente en términos de lo que viene a ser justamente este tipo de elementos y variables. ¿Ok? Entonces, obviamente, esto requiere supervisión y un chequeo, digamos, continuo, ¿no? Y a diferencia, por ejemplo, de las decisiones de dividendos y estructura de capital, o sea, tenemos que obviamente tomar en cuenta eso desde un punto de vista de un manejo durante mucho tiempo y un análisis, digamos, constante de este tipo de elementos, ¿no? Entonces, para eso es importante poder, digamos, analizar las decisiones del capital operativo sobre el riesgo, el rendimiento y obviamente el impacto que esto pueda tener sobre el precio de las acciones. Bien, vamos a parar acá, chicos, ya, para que ya en la próxima clase vamos a continuar con la relación de rentabilidad y riesgo que nos va a permitir justamente hacer este tipo, digamos, de análisis mucho más puntual. Y vamos a entrar a analizar cada uno de estas variables. Vamos a ver cuentas por cobrar, vamos a tomar en cuenta el efectivo, vamos a tomar en cuenta, digamos, todos los componentes y los tenemos que ver desde una perspectiva mucho más aplicable desde el punto de vista de la gestión. Recordemos, es el capital operativo, es la liquidez que nos está permitiendo tener para poder, digamos, operativizar lo que son nuestros elementos. ¿Ok? Yo sé que les he estado prometiendo, chicos, subir toda la información. Voy a hacerlo hasta el día miércoles. De verdad que he estado súper atareado estos días, pero ahora aquí estamos entrando a los temas que nos corresponden. Lo otro lo voy a tomar en cuenta y es algo que tengo que evaluar, chicos, si, cómo voy a manejar el examen. Seguramente ya les voy a dar una fecha para el examen de aquí. Yo creo que va a ser unas 2 semanas, ¿no? Y para que tengan toda la información y con eso podamos, digamos, manejarlos de una forma coherente de acuerdo a lo que va a significar el examen que yo les voy a tomar. ¿Ok? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario antes de que cierre la clase, chicos. ¿Ok? Perfecto. Entonces nos estaremos viendo el próximo miércoles, chicos. Que tengan una buena semana. Mil gracias.